En la actualidad, las mujeres podrían pensar que son privilegiadas por vivir en una era de modernidad, pues en los libros nos reiteran continuamente que el mundo y las sociedades han avanzado. ¿Pero esto quiere decir que realmente hemos evolucionado? Muchos dirían que sí, otros tantos lo negarían con firmeza. Lo cierto es que para unos es difícil decidirse, pues viven entre la modernidad y la anarquía. Este es el caso de muchas mujeres colombianas, quienes viven continuamente cobijadas por el acto del maltrato y la violencia, hermosas y tristes, bondadosas pero inseguras, vivas y muertas. 8 de cada 10 denuncias de violencia intrafamiliar son realizadas por mujeres. Colombia no es el único país que vive día a día la complicada y grave situación de la violencia de género. La violencia contra la mujer existe en todos los países del mundo como una violación de los derechos humanos y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Hoy en nuestro espacio institucional abordaremos esta problemática que tiene a miles de mujeres bajo el yugo de la violencia, solo por el hecho de ser mujeres. Acompáñenos, bienvenidos a La Personería TV. La reforma por las reformas mismas tienen escasas posibilidades de solucionar los problemas de violencia contra las mujeres. Esto solo podrá resolverse con la creación de nuevas relaciones sociales no patriarcales. Guía para mujeres maltratadas. La violencia es un problema generalizado y creciente en casi todas las sociedades, y Colombia no escapa a este fenómeno. Cada vez más se escuchan noticias acerca del aumento alarmante de mujeres maltratadas, violentadas, mujeres sometidas, pero nadie se ha puesto a pensar en el sufrimiento de sus familias. Madres, por ejemplo, que sufren en silencio las situaciones de sus hijas mujeres. Hoy nuestra historia de vida es de Elsie Correa, una mujer que enterró a su hija literalmente en pedazos. Mi nombre es Elsie Correa, soy la mamá de una de las niñas de la tragedia de Boston, una de las niñas que encontraron desmembradas en una caneca con cal y cemento. Varios medios de comunicación desarrollaron esta noticia. Periódico El Colombiano. Los hechos se registraron el 4 de marzo de 2009, cuando los cuerpos de las menores fueron hallados sepultados en concreto, desmembrados y en 2 canecas, dispuestas en un balcón de una vivienda del barrio Boston. La investigación condujo a la captura de Sergio Hurtado, ocurrida en diciembre pasado en Montería, por miembros del CTI. La fiscalía le imputó varios cargos, entre ellos el de irrespeto a cadáver, pero uno de los cargos por homicidio no prosperó. Caracol Radio. Familiares de 2 adolescentes asesinadas en Medellín reclaman justicia. Doña Elsie Correa, madre de Cindy Lorena Giraldo, lamentó que 5 años después de la muerte de su hija y que el hombre al que su familia señala como culpable de esos crímenes esté libre, y confesó que se siente frustrada y sin alientos para continuar en esta lucha para lograr que se conozca la verdad y se castigue a los responsables. Revista Semana. No se sabe qué ocurrió esa noche a ciencia cierta. Doña Elsie Correa, mamá de Cindy Lorena, se despertó al día siguiente con un presentimiento a cuestas, pues su hija, estuviera donde estuviera, siempre avisaba si decidía no ir a dormir a la casa. Ellas se desaparecieron un 28 de febrero. Fue una larga búsqueda de buscar y llamar al 123 al ver de que ellas no llegaban al otro día. En la mañana del domingo, buscarlas por todas partes. Al lunes llamé al presunto asesino. Lo llamé y le pregunté, dije, hola Sergio, ¿cómo estás? Me dice, no, yo no soy Sergio, yo soy Andrés. Y yo, Sergio, usted es Sergio. ¿Qué pasa ahí? Usted es Sergio. Sergio, por favor. Entonces me dice un momentico y volvió a pasar él otra vez al teléfono. Entonces yo le dije, Sergio, ¿serías tan amable? Me pasas a Lorena. Llegué al grano y le dije, ¿usted por qué se está negando? Me hace el favor y me pasa a Lorena. No le dije si ella estaba o no estaba. Me dijo, no, doña Elsie, ella se fue de aquí a las 3 de la mañana. ¿Qué tal si no se va? Mi novia llega y lo encuentra acá. Y un problema. Y yo a las 3 de la mañana, pero si ella no tenía plata, yo no creo. Yo le dije a ella que no salieras ahora ni nada. Ella debió haber esperado que amaneciera. Me dijo, no, sí, ella se fue. Y yo, ay, por favor, ¿me puede comunicar con una de con las amiguitas de ella? Y les pregunta si han sabido de ella. Nada.
Pasó un día y luego otro, y doña Elsie entró en desespero. Lo primero que hizo antes de salir fue arrodillarse ante una virgen que tiene en la sala de su casa para pedirle, presa de los nervios, que le diera señales para encontrar a Cindy Lorena. Al martes volví, lo llamé ese día, sí lo llamé todo el día, ya el martes llorando yo pues desesperada le dije, ay no Sergio, yo necesito saber de Lorena, entonces yo mañana me voy a ir con una foto a la fiscalía para que me hagan el favor y me la ayuden a buscar porque es que ella nunca se me desaparece ella siempre me llama y me dice dónde está. Entonces me dijo, no doña Elsie, no se preocupe, que ella donde está bien. Horas más tarde se reunió con un vecino que, además de saber dónde vivía Hurtado, estaba dispuesto a acompañarla hasta allá. Sin embargo, cuando se acercaban, la cuadra ya estaba acordonada por la policía. Yo nunca pensé encontrar a mi hija muerta, nunca. A mí no se me pasaba eso por la mente, pero sí sentía la angustia de nosotras las madres, como el presentimiento, como la tristeza, todo. Cuando yo llego y voy subiendo por Boston, yo digo, ay no, yo no creo que Lorena haya salido por aquí a la madrugada. O don Edgar, ¿sería que él me la vendió como ella era tan bonita? ¿Sería que me la vendió? ¿Qué pasaría? Bueno, se me pasaron miles de cosas por mi mente, por mi cabeza. Desde aquel 1 de marzo de 2009 que Cindy Lorena y María Caterine no regresaron de la fiesta, las vidas de sus respectivas mamás se han tornado errantes y pesadas. Llegamos a la esquina y se sentía el olor horrible. Yo sentí algo tan horrible en mi corazón, pero yo no pensé que era que Lorena estaba muerta, sino que yo dije, ay Lorena, ¿qué hicieron que son tan locas las muchachas? ¿Qué harían? ¿Qué pasaría? Cuando llega y le preguntamos por ahí tengo la foto, preguntamos a la gente, ay señor, vea, la gente dice, señor, ¿usted por qué está llorando? Y se metió acá, yo no, es que estamos, entonces le dice el señor, porque yo no podía con el llanto, es que estamos buscando a esta niña que hace 3 días se perdió y no aparece. Entonces él le dijo, ay, es que adentro hay un muerto. Ah, no, apenas dijeron que había un muerto, yo salí corriendo. Yo no sé nada de mí, yo me tiré al suelo, yo lloraba. Cuando pidieron las descripciones de la niña, supimos que era ella por un tatuaje, por un piercing que ella tenía hecho. Una mujer sola, enterrando a su hija de un momento a otro. Una madre que no encuentra explicaciones suficientes para asumir que su hija se ha ido. Una problemática que habita nuestra ciudad. Hablar de la violencia basada en género en la ciudad de Medellín, pues realmente reconocer el que hay un tema y una problemática social a la que debemos atender y en la que hay una voluntad suficiente a nivel municipal para tener una instancia de primer nivel como es una Secretaría de las Mujeres para tratar temas tan específicos como es la violencia contra nosotras. Una historia real de violencia de género. Después de nuestro corte institucional escucharemos la voz del agresor y conoceremos el cierre de esta historia aterradora que muchos podrían pensar que es ficción. Ya regresamos. Él borró muy bien las huellas. Él sabía que al echar la cal y el cemento, él estudió mucho eso. Y yo, a raíz de la muerte de mi hija, he aprendido muchas cosas y me he metido a estudiar, a mirar. Y de que lo que hicieron ahorita en diciembre, lo debieron haber hecho desde el primer día de haberlo detenido. Así lo hubieran dejado unos meses en la cárcel, pero lo debieran de haber detenido. Y por él no hicieron nada. Detuvieron al papá y al otro día lo soltaron. ¿Acaso alguna madre está preparada para una situación como estas? ¿Cuál es el papel del Estado y sobre todo del sistema judicial de este país? Entonces, ¿cuál es la justicia pues que hay acá? Y no, es que no, son muchas cosas. Y ahora que lo cogieron ahora en diciembre, porque nosotras tocamos muchas puertas, muchas. A mí me tocó hacer marchas, hacer concentraciones y alegar, porque después de la muerte de las niñas, a los meses salió un dictamen, algo que mandaron para Bogotá, para más profundo. Salió de que ellas no habían muerto de sobredosis de droga, en el cuerpo no les habían encontrado ninguna clase de alucinógenos, inclusive en el cuerpo de Lorena encontraron semen, vaginal y de todo anal. Imagínate, uno para hacer todo eso no.
Este proceso aún se encuentra en los tribunales de nuestro país. Esperemos que, en un futuro no muy lejano, podamos conocer la verdad acerca de este hecho. Por ahora, enviamos un mensaje sentido de apoyo a las madres de estas víctimas y a otras tantas que han enterrado a sus hijas sin explicación alguna. Ahora, ¿qué tipo de actitudes y comportamientos tienen los agresores? ¿Qué pasa por sus cabezas cuando golpean a una mujer, cuando le agreden, cuando la matan? Los hombres agresores tienen la profunda convicción de que ellos tienen derecho a gobernar la vida de las mujeres y se sienten con toda la potestad de gobernar su sexualidad, su cuerpo, su amor, sus gustos, su vestido, su ropa, su maquillaje, su todo. Es decir, es un control permanente, no te pongas, no te motiles, no te pintes, no te maquilles, no te perfumes, a dónde vas. Hay una permanente sospecha sobre la vida de la otra. Un hombre que no encuentra a su compañera en casa a la hora habitual, lo primero que seguramente va a suponer es que tiene otro. Y esa sospecha, el que de pronto tiene otro, pone en riesgo su propia virilidad y su propia masculinidad. Porque así como la obediencia es uno de los soportes de la identidad de género femenina, la posesión del cuerpo de una mujer es uno de los soportes de la identidad de género masculina. Por otro lado, y no menos importante, Medellín es un escenario de violencia generalizada, y en el marco del conflicto armado, las mujeres han desarrollado un rol fundamental en el que se les violentan sus derechos. El tema de violencia en contra de las mujeres o violencia basada en género, en el caso colombiano, en el conflicto armado, es una de las consecuencias humanitarias menos visibilizadas, además porque presenta unos altos niveles de subregistro. Sin embargo, sabemos que las mujeres han sido una de las grandes víctimas del conflicto armado colombiano, y no solo han sido víctimas, porque tampoco podemos partir del supuesto de que las mujeres todas somos pacíficas y no hacemos la guerra, también hemos sido victimarias, pero esa condición de considerarnos mujeres en situación de protección también invisibiliza nuestros derechos porque nos vuelve receptores pasivos de una protección de unos sujetos que replican la noción de patriarcado, que es un problema también bastante complejo al aproximarse al tema de violencia basada en género. En el caso colombiano entonces encontramos mujeres victimizadas por vivir en zonas de conflicto. El desplazamiento forzado intraurbano es el principal riesgo al que están expuestas las mujeres que viven en las zonas más afectadas por la violencia. Más del 70% de las declaraciones presentadas ante la Personería de Medellín a junio de este año son realizadas por mujeres cabeza de familia que generalmente ya han sufrido algún tipo de abuso o violencia, como en este caso. Nosotros lo que queremos es que el país sepa cómo la guerra y el conflicto afecta de manera particular a una mujer, incluso por ser negra, por ser pobre, por ser afro, por ser lesbiana, por vivir en un territorio como el Chocó o el Pacífico, o por ser indígena y vivir en el Cauca, víctimas de masacres colectivas, víctimas del desplazamiento de sus hijos, de múltiples formas de violencia que están, digamos, diferenciadas en el marco del conflicto armado. Y uno de los índices más altos, podríamos decir, de los 5 millones de la población desplazada que tiene este país, que entre el 65 y el 70%, según las estadísticas, la población desplazada somos las mujeres. Entonces, de eso es que hablamos, de eso que afecta a las mujeres de manera particular y considerable. El conflicto armado es un detonante de las violencias de género, ya que por medio de armas de ataque el enemigo usa a las mujeres como trofeos o simplemente se sumergen obligatoriamente en una problemática de la cual nunca podrán salir. Colombia tiene una de las cifras de impunidad más altas del mundo, razones que llevan a muchas mujeres a pensar que la denuncia en poco o nada sirve y que por el contrario podría agravar su situación. A lo largo del conflicto armado interno en Colombia, las mujeres han visto vulnerados sus derechos. Una estrategia de terror adoptada por los grupos armados contra la población es la instrumentalización de las mujeres y niñas como botines de guerra, usadas como un arma para humillar, dominar o vengarse del enemigo. Algunas son esclavizadas, secuestradas y agredidas por los combatientes. Ya regresamos. Esta ansia irracional de dominio, de control y de poder sobre la otra persona es la fuerza principal que alimenta la violencia en el conflicto armado. Anónimo.
En medio de la problemática aparece la Ley 1257 de 2008, que pretende regular y sancionar los hechos violentos en contra de las mujeres. Mujeres son niñas, ancianas, campesinas, afrocolombianas y lesbianas. Lo primero es resaltar que la Ley 1257 de 2008 es la norma que de manera concreta regula lo que tiene que ver con la prevención, atención, protección y erradicación de las violencias contra las mujeres en el país. Esta ley pues tiene un objetivo claro, pero además contempla una serie de garantías, de derechos para las mujeres que son víctimas de violencias y de obligaciones para el Estado en materia de prevención, de atención, de asistencia, sanción y reparación de las mujeres víctimas. En la historia, diferentes mujeres han reclamado ante el Estado para tener igualdad de derechos que los hombres, acceder a la educación para lograr el desarrollo personal y profesional, tener un trabajo bien remunerado, iguales oportunidades laborales y respeto a la condición de ser madre, así como el derecho a elegir, ser elegida y participar en las decisiones de la sociedad. Estas son algunas mujeres que han dado ejemplo y han luchado por los derechos humanos en Colombia. En la historia de Colombia, para tener un caso particular, hay mujeres que se han destacado, por ejemplo, en el proceso de independencia. Podemos destacar a Policarpa Salabarrieta, a Manuela Beltrán, a Antonia Santos, que son las más significativas y que han dejado un legado por su experiencia. Policarpa Salabarrieta fue una heroína de la independencia de Colombia, también conocida como La Pola. Actuó como espía de las fuerzas independentistas de la naciente república durante el periodo denominado La Patria Boba y murió fusilada durante la Reconquista española. Manuela Beltrán era una mujer que tenía el conocimiento, sabía leer y escribir. Por esto rompe el edicto el 16 de marzo de 1781 en Santander. Con esta acción fue la primera mujer en enfrentarse al régimen del gobierno español e hizo parte de la rebelión del pueblo de los comuneros, y esta actitud de rebeldía se extendió por el territorio. En Antioquia, una mujer destacada en las luchas de los trabajadores fue María Cano, la cual su influencia se manifestó en la creación de escuelas normales y de nuevas oportunidades educativas para la mujer. Abogó por los derechos de la mujer y criticó las prácticas discriminatorias de que eran objeto. María Rojas Tejada defendió el derecho de la mujer a tener mayor acceso a la educación y la cultura, aspiración que manifestó públicamente en una conferencia acerca del feminismo en 1927, en la que alabó las luchas de las mujeres inglesas por el derecho al voto y planteó la urgente necesidad de elevar la calidad de la educación femenina. Y es que esta lucha que viene de años atrás ha servido para que la voz de la mujer sea reconocida en la sociedad. En Medellín se ha creado la Secretaría de las Mujeres con el fin de dar participación y hacer parte activa a las mujeres en la toma de decisiones. Medellín cuenta hace 7 años con la Secretaría de las Mujeres. Es importante compartir con la ciudadanía que la Secretaría no se crea solo por un reconocimiento de la problemática de violencia basada en género, sino por la necesidad de promocionar la participación de las mujeres y tener esto como un tema de primer nivel dentro de la administración municipal, o sea, darle la categoría a un tema de ciudad, de secretaría, equivale al reconocimiento de que es un tema vital para el desarrollo de la ciudad y de los territorios. Entonces la Secretaría se crea con la intención de aportar a ese desarrollo vital de las mujeres y atender diferentes problemáticas que conciernen al tema de mujeres, y uno de ellos es la violencia basada en género. El trabajo por la protección de la mujer hoy en día es grande. Existen acciones que se hacen de manera articulada con las entidades de justicia y con algunas entidades de gobierno, medicina legal, fiscalía, defensoría, personería, pues el trabajo de todas unidas ayudan a prevenir y a proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. En la Personería de Medellín tenemos un espacio desde el grupo de investigadores donde atendemos a la mujer de una forma personalizada. Entonces esta es la invitación para que las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia denuncien estos actos. Esto es un atropello contra ellas, es llamar a la mujer y decirle que es una mujer autónoma, que puede denunciar, que debe salir de esa violencia generalizada de la que ha sido víctima. Es la manera de cortar esa victimización. Entonces pueden las mujeres acudir a la personería. Los horarios de la personería
son horarios de oficina, pero en la Unidad Permanente de Derechos Humanos abrimos toda la semana, de lunes a domingo, en horario continuo. Y es que históricamente la violencia contra las mujeres ha sido una constante en las sociedades, ya sea por la distribución social, división del trabajo o por la jerarquización, donde el hombre ha estado en un rango superior y de poder frente a la mujer. Pero en esta lucha por erradicar esta problemática se han creado diferentes acciones sociales y una ley que cobija todas estas injusticias. Una mujer hoy en día tiene la oportunidad de hacer valer sus derechos, denunciar y sentirse respaldada por las leyes de nuestro país. Sus opiniones, dudas o inquietudes sobre este y otro programa son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios al correo que aparece en pantalla o visítenos en nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriaamed, por Facebook, Personería de Medellín Oficial, y le dan clic en me gusta. O nos pueden ver por YouTube, Personería de Medellín TV. Hasta pronto. Bajo el yugo de la violencia, solo por el hecho de ser mujeres. Acompáñenos, bienvenidos a la Personería TV. La reforma por las reformas mismas tienen escasas posibilidades de solucionar los problemas de violencia contra las mujeres. Esto solo podrá resolverse con la creación de nuevas relaciones sociales no patriarcales. Guía para mujeres maltratadas. La violencia es un problema generalizado y creciente en casi todas las sociedades, y Colombia no escapa a este fenómeno. Cada vez más se escuchan noticias acerca del aumento alarmante de mujeres maltratadas, violentadas, mujeres sometidas. Pero nadie se ha puesto a pensar en el sufrimiento de sus familias. Madres, por ejemplo, que sufren en silencio las situaciones de sus hijas mujeres. Hoy nuestra historia de vida es de Elsie Correa, una mujer que enterró a su hija literalmente en pedazos. Mi nombre es Elsie Correa, soy la mamá de una de las niñas de la tragedia de Boston, una de las niñas que... En la actualidad, las mujeres podrían pensar que son privilegiadas por vivir en una era de modernidad, pues en los libros nos reiteran continuamente que el mundo y las sociedades han avanzado. ¿Pero esto quiere decir que realmente hemos evolucionado? Muchos dirían que sí, otros tantos lo negarían con firmeza. Lo cierto es que para unos es difícil decidirse, pues viven entre la modernidad y la anarquía. Este es el caso de muchas mujeres colombianas, quienes viven continuamente cobijadas por el acto del maltrato y la violencia, hermosas y tristes, bondadosas pero inseguras, vivas y muertas. 8 de cada 10 denuncias de violencia intrafamiliar son realizadas por mujeres. Colombia no es el único país que vive día a día la complicada y grave situación de la violencia de género. La violencia contra la mujer existe en todos los países del mundo como una violación de los derechos humanos y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. Hoy en nuestro espacio institucional abordaremos esta problemática que tiene a miles de mujeres